Aquí está, aquí estamos para la lección 4 de nuestro curso. Ya se está volando. Eh, ahí ven una imagen que sale en las primeras diapositivas del curso en cada lección y me gusta. Y ahí está me imagino Pablo o alguien de la congregación animando al joven Timoteo para el ministerio de Timoteo, que Dios te bendiga y ahí como abrazando y lo están animando para su ministerio y yo creo que el tema que tenemos a mano hoy es simplemente en qué consiste un buen ministerio. Un buen ministerio se trata de, o sea, ¿cómo se mide el éxito en el ministerio? ¿Es con números? ¿Es con seguidores? ¿Es con, o sea, en qué consiste? Ese es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Me gustó esta imagen, no me acuerdo dónde lo encontré, pero que tenía muchas frases del capítulo de hoy y lo pusieron en una cruz y dice un buen ministro de Jesucristo. Y ahí está varias frases claves que notamos en el capítulo de hoy. Bueno, nuevamente saludos a todos y a todas. Pues qué gusto, qué gusto estar con ustedes. Em, que pues siempre es bueno comenzar con una oración, ¿sí? Oremos. Amén. Padre Santo, ayúdanos con tu palabra a ver claramente en qué consiste un buen ministerio. Nuestra carne y el mundo a nuestro alrededor em, nos da de entender que si estamos saliendo en las redes con muchas vistas, si estamos con muchos seguidores, si estamos guiando un grupo muy numeroso, una congregación enorme, con un templo enorme, ese es un éxito. Pero cuando vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vemos todo lo contrario. Que sí, a veces había seguimiento, a veces no, a veces la gente lo quería, a veces no. Entonces, Señor, no se puede tratar de eso. Entonces, ¿en qué se trata? Pues muéstranos, Señor, con tu palabra, muéstranos para que al final de la clase tengamos una imagen clara, para que veamos que todo, un buen ministerio está centrado en tu Hijo Jesucristo. Nuestra fe, nuestro mensaje, nuestra esperanza está en Él totalmente. Que tu Espíritu Santo bendiga nuestra clase. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Muy, muy bien. Amén. A ver, ¿a quién no hemos saludado? Mayreli, buenas noches, bienvenida, hermana. Benjamín, buenas noches. Buenas Nair, noches, pastor. buenas noches. Sofía en Chile, Nair en Uruguay. Buenas ¿Cómo noches. están todos? Bien, gracias a Dios, muy bien. Estaba muy tranquilo. Ah, qué bien. Excelente, pastor. Excelente. Qué bueno, qué Que bueno. Dios le bendiga, pastor. Muy bien, pues para mí el objetivo de esta clase es muy clara. Digo, un solo objetivo. Yo quiero que al final ustedes puedan describir en qué consiste un buen ministerio cristiano. ¿Ok? Es eso nomás. O sea, al final de la clase ustedes pueden decir, un buen ministerio es, ¿ok? No hay más, no hay más. Ok, estamos aquí, les explico en la lección 4 de este curso, solamente tiene 8 lecciones en total. Ok, ya vimos el cargo que Pablo le dio a Timoteo en el capítulo 1. Capítulo 2 hablamos de la oración, del papel del varón y la mujer, sobre todo en la congregación, requisitos para líderes, su carácter, su vida personal, pública. Hoy vemos un buen ministerio, ¿sí? Próxima semana veremos la capítulos 5 y 6 de Timoteo y
si no sabían, bueno, si esta se llama la primera carta a Timoteo, eso implica que hay una segunda carta. Así que la segunda carta a Timoteo estudiaremos en las lecciones 7 y 8. Hablaremos de un ministerio cristocéntrico y de estar firme en las escrituras, ¿ok? Muy bien. Les había encargado una tarea, ¿ok? Pueden investigar uno de dos temas, ¿ok? Uno de dos temas. Uno, podrían investigar el celibato, o sea, sobre todo en el ámbito católico romano, pero igual, si sacaron más información, em, eso podrían compartir. Y el segundo tema era la prohibición de ciertas comidas. ¿Qué iglesias, qué religiones prohíben comida y qué comida, bebida prohíben y por qué? ¿Por qué? Bien, empecemos con el primer tema del celibato. Así que si usted investigó lo de la comida, eso puede esperar un poco, ¿ok? Eso se espera. Pero el tema del celibato, podemos empezar con ese tema. Em, ¿Quién aquí quisiera Yo, compartir profe. Yo, un poco de su profe. investigación? Ok, escuchemos que Nimia está interesada en compartir. Ah, buenas noches, Mari. Buenas noches, buenas noches. Em, Bueno, Hola, pastor. Buenas noches, bendiciones para usted y los hermanos. Y me disculpo porque entré un poco atrasada. Perdón. Gracias, tranquila, Mari. De hecho, yo gracias. empecé la clase tarde, una disculpa. Saludamos a Pedro Abel en Bolivia. También alguien entró y dice P63L. P63L, si nos quiere saludar y podemos saber quién nos acompaña. Nelly, buenas noches. Bueno, ya nos acompañan varios. Nimia, quisiera usted, Nimia, Ajá, compartir su bueno, investigación acerca del celibato nomás. Gracias. sí. Bueno, la Iglesia Católica específicamente, pues, logré investigar que por más de 1000 años los sacerdotes tenían orden, podían casarse, tenían familia, ¿qué? Pero dado que esos sacerdotes tenían hijos, tenían familia, cuando ellos morían, su herencia pasaban a sus hijos. En vista de esto y con supuestamente para la cuestión espiritual y todo esto, pero que al final se vio que verdaderamente el interés de la iglesia no era espiritual, sino monetario. Entonces, ¿por qué no podía permitírsele que muriera un sacerdote y la iglesia no recibía ningún beneficio de todos los bienes que ellos tenían? En un concilio en el año de Letrán, el concilio de Letrán en el 1139, fue donde deciden que el celibato, pues no se pueden casar los sacerdotes, ¿eh? Pero más que cuestiones espirituales, era la codicia más bien institucional. Ay, se cayó, profe. Escuchamos, sí le escuchamos. Ok, bueno, está bien. Era la codicia institucional y desde allí, de 1139, es donde empieza el celibato. ¿Ok? Pero ese era el objetivo. Ok, ok, gracias, Nimi. Súper interesante. Escuché varias cosas de Nimia. Muy buena su investigación. No siempre existía, eso sí creo que es un punto importante. O sea, no siempre había, se practicaba el celibato. No, Y también fines espirituales, entre comillas, pero
bueno, voy a poner entre comillas porque podemos hablar ese tema. ¿Realmente es más espiritual el celibato o menos espiritual? ¿O cómo es? Fines espirituales y a la vez monetarios, ¿verdad? Gracias, hermana, por sus aportes. Mucho más se dijo, pero eso sí voy a anotar. ¿Quién más desearía compartir y agregar a la buena investigación que nos compartió Nimia? ¿Alguien más pudo investigar un poco, leer un poco acerca del celibato? Uy, está Alicia. Alicia, buenas noches. ¿Cómo está, hermana? No, pues Hola, pastor, buenas noches. Sí, adelante, Alicia. Sí, ¿Cómo está? yo encontré que la iglesia tenía varias razones espirituales y pastorales. Por ejemplo, imitar a Cristo, que era célibe, entrega total a Dios y a la comunidad, sin dividir el corazón entre la familia y el ministerio. Disponibilidad total para servir en cualquier lugar y momento. Signo del reino de los cielos, donde no se casarán. Es que está en Mateo 22:30. Por ejemplo, el Papa Pablo VI decía que el celibato es un don precioso para la iglesia. El Papa Juan Pablo II hablaba, pero no lo cambió a esto. Ujú, ujú. O sea, sí, digamos que varios papas han tenido diferentes perspectivas acerca del tema. Excelente. O sea, no siempre ha sido lo mismo tras el tiempo. Ahí veo muchas gracias, Alicia. Excelente aporte. A Y, usted, y pastor. eso me gusta que Alicia también nos dijo, con tal verso de la Biblia se sustenta la práctica. Vamos con Mayreli y después alguien que entró, perdón, dice P63L. No sé con quién tenemos el gusto. soy yo, pastor, discúlpeme, soy Narcisa. Lo que pasa es que estoy prestando Narcisa, el ¿cómo teléfono. está? Qué gusto. Bendiciones, buenas noches. Qué gusto saludarla, Narcisa. Ok, primero Mayreli, le damos la palabra, después Narcisa. Profe. Ahí dice que yo encontré muchas cosas, pero ya por lo menos este niña dijo mucho, ¿no? Dice puntos clave del relato. La raíz del primer milenio, que, o sea, inicialmente muchos sacerdotes estaban casados, incluyendo San Pedro. Sin embargo, se valora el celibato como una idea para servir a Dios, sin división, tal como lo recomendó San Pablo. La otra dice que hubiera restricciones. La primera restricción, que fue el concilio temprano como el de Elvira, y Cartago, comenzaron a recomendar la continencia perpetua a los clérigos casados. Aquí, que había un motivo económico y pastoral, o sea, todo esto, ¿verdad? Porque ellos pensaban para que no era una herencia, entonces dice, motivos económicos y pastorales. Además de la fuerza ritual, se buscaba evitar que tierra y todo de la iglesia pasara como herencia a los hijos de los sacerdotes. Con Hoy ya no le escuchamos, no, Mayreli. Ah, sí. A ver. no me escuchan, Ahora no sí, me escuchan, Mayreli. profe. Ahora sí, sí. Solo lo último se cortó. Díganos, solo lo último, si nos puede repetir. Bueno, dice que el motivo era económico y pastoral. Dice, además de la fuerza de este ritual, se buscaba evitar que las tierras y feudos de la iglesia pasaran como herencia a los hijos de los sacerdotes, consolidando el patrimonio de la institución, ¿verdad? El cambio no fue uniforme ni inmediato, enfrentando resistencia en diversas regiones ante la Edad Media, antes de establecer una norma en la Iglesia Latina. Ujú. Eso sí, también es muy importante que la práctica no es igual en todos lados.
cada región, digamos, tiene pequeñas diferencias en cuanto a este tema. Gracias, Mayreli, excelentes aportes. Vamos con Narcisa. Adelante, hermana. ¿Desde dónde? ¿Desde New Jersey, New Jersey, Estados sí, Unidos? ahora estoy en Ah, New Jersey. Sí, estoy usando el teléfono de mi hija, por esa razón estoy con este teléfono. tranquila. Sí. Yo quería decirles sobre el celibato, que Ujú. no vayamos a confundir lo que es castidad versus el celibato, porque el celibato es un estado de vida, que no es estar casado, mientras que la castidad es la virtud de vivir la sexualidad según el propio estado. Entonces, nosotros vemos que, a diferencia del rito romano, la Iglesia Católica Oriental permiten que hombres casados sean ordenados sacerdotes, aunque los obispos deben de ser siempre célibes. O sea que lo que decían las otras hermanas es verdad. O sea, el celibato se quitó más por cuestiones de dinero, porque no querían que ellos tengan mujer e hijos y ellos vayan a heredar los bienes de la iglesia. Entonces, el último papa, que fue el Papa Francisco, anterior al que está ahora, describió que el celibato como una prescripción temporal y, según él dijo, era un don para la iglesia. Nosotros sabemos que el único que tuvo el celibato y la castidad es Jesús. Gracias. Sí, en el sentido de que nunca pecó ni de ninguna forma, Y ni nunca se casó sexual, ni tampoco, en, ¿no? ajá, No ni, se ni de casó para poder cumplir su misión, porque Ujú. él estaba para eso vino, para cumplir su misión. Y sí. Gracias, Gracias. gracias por la aclaración, Narcisa. Y qué interesante saber que no es igual en todas partes. Por ejemplo, cuando ella dice la iglesia oriental, eso se puede referir a la iglesia ortodoxa griega, ¿verdad? Que es como bueno, como estudiaron en el curso Identificación Espiritual, creo, Ajá. que se fracturó la iglesia hace, quién sabe, no me acuerdo, 1000 años, y la iglesia oriental y la iglesia occidental, que es la romana, católica romana, hay diferencias también en prácticas. Muy bien. Nelly creo que quiere participar. ¿Algo más acerca del Sí, celibato? Vamos sí, con sí, Nelly. profe. Sí, profe. Buenas noches. Buenas Bendiciones a mis noches. hermanos. Bueno, la Iglesia Católica, como los sacerdotes y las monjas, ellos se abstienen a casarse, pero no creo que apliquen el celibato. Este, las religiones que son el budismo y el hinduismo, donde es parte de su práctica espiritual, celibato, en hinduismo y el budismo. Ujú, ujú. O sea, no solamente en la Iglesia Católica No, Romana. no. Gracias, Nelly. Gracias, gracias. Bueno, muy buenos comentarios. Gracias por sus... Ricardo, adelante. ¿Quiere agregar algo, Ricardo? Después seguimos viendo qué dice Pablo, qué dice Dios más bien acerca de este tema. Ricardo, ¿qué más puede Bueno, haber? gracias, buenas noches, mi querido pastor, buenas noches para todos mis amigos del grupo. Bueno, el celibato es la soltería, especialmente de quien ha hecho voto de castidad. Por lo tanto, obviamente, como se dijo, la castidad no es igual a celibato, pero se entiende el celibato cuando la persona ha hecho voto de castidad. Por lo tanto, a veces está en contra de lo que dice la Biblia, especialmente en Mateo 19 capítulo 11, versículo 11, no me acuerdo, especialmente en la parte que trata de los eunucos. Entonces, Ajá, porque son personas, hay tres clases de eunucos. Entonces, ajá. la persona que realmente tiene su interiorizado para ser un verdadero eunuco, para servir al Señor, ese es el que debe darse, puede hacer celibato, porque no puede hacer el celibato el hombre normal, porque no tiene esa fuerza, porque no nos vamos a contener. Entonces yo creo que generalmente en la iglesia católica se puede decir, se castra a las personas
porque entran a ellas sin ese sentido del verdadero celibato, porque no van a contenerse nunca, y de ahí observamos todos los grandes problemas que existen en la Iglesia Católica. Eso nada más es una pequeña introducción. Muchas gracias. Amén. Profe, yo tengo aquí Mateo 12 que habla lo que dice el hermano. Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por el hombre, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es en Mateo 19:12. El que sea capaz, y generalmente no hay personas que sean capaces, la mayoría. Amén. Gracias, Gracias, hermano. hermanos. Qué interesante la conversación. Qué interesante. Estamos viendo el tema desde diferentes ángulos. Me encanta. Les fue muy bien en sus investigaciones. Obviamente no podemos hablar toda la hora de este tema, pero yo creo que lo que debemos hacer ahora es ir directo a lo que nos dice Dios aquí en 1 Timoteo, ¿ok? Enseguida vamos a hablar del otro tema, lo de la comida, ¿ok? Entonces vamos aquí primero a los versos 1 a 5 de 1 Timoteo 4. Ahora, ay, los títulos, perdón. Bueno, igual se puede hacer. Listos. ¿Quién desea leer la primera parte? Por favor, mis Puedo leer queridos. si quiere. Ok, adelante. Nelly va a leer primero. Adelante, Nelly. Bueno, señores, de tu palabra. Y dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de los alimentos. Perdón, puede continuar. Es que Y tardó a claro, él. Adelante. de los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracia. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracia, pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Santificado. Amén. Muchas gracias, hermana. Bueno, aquí vemos primero, Pablo nos indica el tema a mano es esto. El Espíritu dice, ¿dónde dice? Pues se está refiriendo a los evangelios, sí, a Jesucristo y sus enseñanzas. Y dice, pues el Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán. ¿Qué es una apostasía? Bueno, que apostatarán de la fe, eso quiere decir que se alejan, se apartan de la verdad, se apartan de la doctrina bíblica. Esto también se menciona mucho en Segunda de Tesalonicenses 2, cuando Pablo habla del hombre de injusticia, el hombre impío, que tiene que ver con el tema del anticristo. Ahora, ¿qué hacen los que se apostatan? Es que los que se apartan, dice, se apartan de la fe, o sea, la fe está aquí, la fe es imaginen que aquí es lo sólido, aquí es lo que enseña Jesús, y se alejan y se paran aquí, lejos de la verdad. ¿Para qué? Dice, ujú, para escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¡Ja! O sea, esto, cuando es falsa doctrina,
toda clase de mentiras que invade la predicación, la enseñanza de algunos, el origen, la fuente es Satanás mismo, el padre de la mentira, junto con sus seguidores. De ahí viene. A veces lo vemos como de, bueno, ellos ya en su iglesia tienen diferencias, pero bueno, somos muy parecidos. No, aquí Pablo lo mira de otra forma y dice, no, esa es doctrina de demonios. Imagínense que, o sea, acabamos de hablar, acabamos de hablar de un tema en la historia de la iglesia cristiana, eh, que ya por el ramo católico dicen que Satanás mismo Satanás mismo estaba plantando sus mentiras, sus engaños dentro de la iglesia. Los demonios estaban obrando dentro de la iglesia, ¿entienden? Esto no es una pequeña diferencia. Em, y es muy interesante lo que ellos escuchaban estas mentiras y ellos compartían estas mentiras, porque así funciona. Mira, hipocresía, dice que por la hipocresía de los mentirosos, ¿ok? Hipocresía, esa palabra cuando la ven literalmente en griego, como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, hipocresía o hipócrita es la misma palabra para un actor en las obras de teatro. ¿Qué hacían los actores? Se ponían máscaras. Hipócrites es como algo que está cubriendo tu cara, alguien que trae, un actor que trae máscara. Entonces, ¿qué es un hipócrita? Es alguien que se pone la máscara de creyente, se pone la máscara de cristiano, pero no es una máscara nomás. Se lo ponen, se la quitan, se la ponen, se la quitan. O sea, es falso, es un engaño, es fingido su religión. O sea, por la hipocresía, para fingir, para dar la cara de ser creyente, em, ellos, ¿qué es lo que les ha pasado? Tienen la conciencia, o sea, esa voz que está en tu corazón, en tu cabeza, que te dice, no, eso está mal lo que estás haciendo, la tienen cauterizada. ¿Quién nos puede explicar la palabra cauterizada? Un ejemplo, algo que traemos cauterizada. Cuando uno trae cauterizado algo, ¿qué es eso? Cauterizar. ¿Alguien entiende? ¿Nos puede explicar la palabra? Es como quemar, Narcisa. como quemar, como ¿Qué? cuando, como quemar, como cuando cauteriza una herida para que no se abra, o sea, cauteriza, como quemar. Bien, exactamente, Nelly. Sergio y Sergio, gracias, Nelly. Perdón, Narcisa, perdón. Gracias, Narcisa. Sí, Y Sergio, es lo que dice la hermana. En medicina fue se Nelly, usa perdón. el Ujú, término dale. cauterizar, que es quemar una herida con un hierro candente o en químico para detener una hemorragia o cerrar un tejido. Cuando en primer Ajá. capítulo 4, versículo 2, habla de una conciencia cauterizada, utiliza esta como una metáfora médica para describir una condición espiritual muy, pero muy peligrosa. Ándale, sí, sí, exactamente, Nelly. Esto viene de quemaduras, hasta sí, puede ser un procedimiento médico para cerrar una herida, para prevenir infecciones, pero si pensamos en el resultado de ese proceso, bueno, Sergio nos puede explicar qué pasa después al... Sí, dale, Sergio. Sí, bueno, es algo que se cierra y una conciencia es algo que ya está cerrado, ya no va a entrar, ya no va a escuchar la palabra, ya está cerrado. Exactamente, ya no va a haber cambios. O sea, ya se cerró. Y otra forma también de ver,
para agregar a todo lo dicho, yo tengo, por ejemplo, en mi brazo un lugar y donde me quemé, no me acuerdo con qué fue, como un horno o algo. Y ¿saben qué? Yo puedo pellizcarme, yo puedo jalar, yo podría hasta cortar ahí un poco, no lo hago, no se preocupen, pero yo podría hacer eso y ¿saben lo que pasa cuando me quemé ahí? Perdí sensación. Perdí, yo creo que se dañaron los nervios o ahí o algo, entonces no siento nada cuando toco ahí. Cuando la conciencia está cauterizada, como dijeron ustedes, está quemada, está cerrada, ya no tiene sensación de lo que es bueno y lo que es malo. Ya tienen ese estilo de vida de ser mentirosos, ya han predicado sus mentiras tantas veces que saben que ni les molesta, ni les da pena, ni cuenta se dan si en realidad, lo más profundo de sus corazones, si les preguntaras, lo que estás predicando está mal, es una mentira, ellos te dirían, no, claro que no, porque ellos hasta se creen sus propias mentiras, ya traen la conciencia cauterizada, ¿ok? No tienen sentido ya de lo bueno y de lo malo, ¿ok? Excelente, gracias, hermanos. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto que tienen? Ellos escuchan y luego repiten doctrinas de demonios. Y ahora con esta, se ponen la cara de religión, religiosos, de ser buenos, pero en realidad, em, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que ellos enseñan en el verso 3? ¿Qué es lo que ellos enseñan como resultado? Ahí tenemos la investigación que hicieron. Prohíben casarse, ¿sí? Dice, prohíben casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó. Yo quiero escuchar ahora del grupo que investigó el tema de los alimentos. ¿Qué grupos prohíben ciertos alimentos, bebidas? eh, ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que prohíben? ¿Y por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Con qué fin? Escuchemos tres para empezar. Sergio, Nair, Benjamín. Bien, puede Sergio primero, después Nair, después Benjamín. Adelante. Sergio. Sí, gracias, pastor. La iglesia adventista del séptimo día, Ujú. Sandra y yo estamos rodeados, toda la familia por el lado de ella son adventistas y, Ujú. y, y es un verdadero, digamos, momento difícil cuando vamos a comer a sus casas, ¿no? Entonces, ellos prohíben ciertos alimentos basados en 1 Corintios 6:19, donde establece que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, prohíben los alimentos inmundos, como el cerdo y sus derivados, tocino, jamón, salchichas, etcétera, todo ese tipo de cosas. Los mariscos también, los pescados sin Uy, escamas ni uy. aletas, y hacen una lista enorme. Mm, Y ellos, hablando alguna vez con un jerarca de ellos, le dije, defíneme rápidamente cuál es la posición, así, sin tanta historia. Dice, bueno, Cristo Jesús hace la obra, pero hay que agregar algunos aspectos de la ley, como es la prohibición de alimentos, para que la obra redentora sea completa, ¿sí? Si no, entonces no funciona. Y yo le relaté este pasaje de 1 de Timoteo, ¿sí? El pasaje de Pedro cuando tiene la visión del lienzo y algunos otros, ¿no? Pero ellos ya es un patrón de conducta religiosa de mm. ellos asociar la salvación con las obras en ese sentido. Ellos dicen, sí, el sacrificio de Cristo es perfecto, etcétera, pero hay que también abstenerse, hay que cumplir esta parte de la ley también, ¿no? Entonces lo proclaman y lo hacen dogma.
lo hacen dogma y cargan, hacen que carguen sus feligreses con semejante atrocidad. Gracias, pastor. Oh, y qué triste. Gracias, Sergio, a usted. Y qué triste, casi me hace llorar porque se fijaron lo que hicieron, bajaron a Cristo de su trono y le dicen, están diciendo que Cristo no lo logró, no logró lo que quería lograr, que es la salvación que Cristo ganó es incompleta, ¿verdad? Y eso me entristece. Y han de ser buenísimas personas, los familiares de Sergio y Sandra, muy buena gente con buenas intenciones, pero miren que han sido engañados y ahora están engañando a otros ay, qué triste, ¿verdad? Y qué triste sobre todo porque creen que algo de la salvación depende de ellos. Y eso ya no es un evangelio. Y eso ya es una religión de obras y me entristece mucho. Ok, bien, gracias Sergio por la confianza. Y bueno, hay que orar por ellos y que Dios los ilumine, ¿verdad? Nair y después Benjamín. Nair, por favor. Bueno, yo investigué, va mejor dicho, también lo viví. En Asamblea de Dios prohíben todo lo que sea de sangre y ahogados. O sea, ¿Ahogados? no sé, ¿Cómo es? ¿Ahogados? ¿Qué es? bueno, pues no sé cómo se llama ahí. Por ejemplo, acá cuando en el frigorífico matan una vaca y tiene el cachorro todavía no nacido, le Ya, llamamos ya, ya. pepiquí o bacaray. Ujú. Eso murió ahogado porque al morir la madre murió dentro de la panza de la madre, ¿no? Ya entendí, sí, perdón. Entonces, eso estaba prohibido comer. Acá se venden las carnicerías común y corrientes. Ujú. El de comer sangre, ellos se basan en esto, que la sangre es un símbolo de la vida y que de la vida le pertenece solamente a Dios. Ese es uno de los puntos. También se basan en Levítico 17 del 11 al 12 y Génesis del 9 al 4. Pero también se van, porque ahí dice que ninguna persona comerá que es, la sangre de los animales pero estábamos hablando del Antiguo Testamento donde Cristo todavía no había derramado la sangre, todo era una sombra de lo que iba a suceder, ¿no? Sabemos que los sacrificios y eso no podían comer. Y hoy en día los judíos todavía lo practican. Ellos tienen frigoríficos especiales donde sacan la sangre del animal para después venderlos, ¿no? Pero también tenemos en el Nuevo Testamento, y ahí es lo que más me llama la atención. Se basan en Hechos 15 20 al 22 de cuando se reúnen los apóstoles para ver qué es lo que le van a imponer, porque habían los gentiles, habían venido judíos que le estaban poniendo que querían que tenían que hacer las ley, cumplir toda la ley, o sea, la ley de ellos, ¿no? Entonces había ahí un gran conflicto, entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos y determinaron que le iban a decir que no podían comerlo de los ídolos, ni la sangre, ni los ahogados. Pero acá es como que lo sacan en contexto, porque está hablando de la época de que había, que se hacían las grandes, comunidades como Acera, por ejemplo, que había fornicación, porque también le prohíben la fornicación, se tomaba sangre, no era que se comía un animal porque se tomaba la sangre del animal. Y eso es lo que estaban privando, pero no estaban privando que usted comiera un alimento, que no sé, capaz que en esa época no existía, la morcilla, por ejemplo, no sé si ahí le llaman así, que es un producto que se hace con sangre de cerdo, que se cocina, luego es un embutido eso lo privan acá, o sea, nos vamos a esa época. Y yo un poco me voy un poco también a lo que dijo el hermano sobre el lienzo de Pedro, ¿no? En Hechos 10:15, lo que yo he limpiado no lo llames inmundo. Entonces es como que no tenemos contradicciones.
y ellos se basan en eso, pero es increíble que fácil nos enreda, más lo que dice ahora Timoteo. Yo no me había dado cuenta hasta que usted lo leyó de lo que estaba hablando, de que prohibía cosas de que Dios había creado. Aparte, teníamos la base del lienzo del que le dijo, no, no coma, no le llames inmundo lo que yo limpié. Entonces, es como que vamos a la ley, vivimos en la ley en vez de vivir en el Nuevo Testamento, donde Jesús derramó su sangre una vez y para siempre. Entonces, eso es mi opinión. No sé si estoy equivocada o no, pero ellos se basan mucho en eso, que la sangre es vida y que la vida solo le pertenece a Dios. Ujú, ujú. Muchas gracias, Nair, por todo lo compartido y por compartir su experiencia con la Iglesia Asamblea de Dios y con otras. Esto nos ayuda a poner este tema en nuestro contexto moderno y también, bueno, vamos con Benjamín, pero primero vemos en el chat que Nelly comparte datos de lo que prohíbe la Iglesia Católica, la Ortodoxa, también la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Eso sería los mormones, ¿sí? Entonces prohíben ciertas bebidas alcohólicas, café con cafeína. Hay mucho, todo tipo de prohibiciones. Benjamín, adelante. Buenas noches, bendiciones a Buenas todos. noches, Benjamín. Eh, Pastor, hay algo que casi investigando, casi todas las religiones que tienen algo de prohibición. Podríamos mencionar a varias, por ejemplo, los mormones, todas las bebidas calientes, se supone, ahí entra el té, el café. Eso es porque su profeta se los dijo que no debían de tomarlo caliente, pero como en esa época, cuando él lo prohíbe, no existe el chocolate, entonces el chocolate sí lo pueden tomar caliente. Sí lo pueden tomar Suertudos, caliente. ¿verdad? Eso por lo menos, por lo menos. Ahí se va viendo lo que viene en la doctrina de lo que venimos siendo los espíritus engañadores, ¿no? Luego podemos ver a los budistas, esos no comen tampoco carne, y los hindúes tampoco comen productos de carne porque ellos creen que las vacas son sagradas, muchos animales sagrados. Podríamos ver los católicos en Semana Santa, no se come la carne porque dicen ellos que la carne simboliza el cuerpo de Cristo, que como fue crucificado en ese día es de abstenerse. Y vemos un ejemplo en los testigos de Jehová, también lo de la sangre, igual no se come la sangre, pero lo llevan al extremo, que tampoco permiten, se van al extremo, no comer la carne porque es la vida del animal, la Biblia lo dice, y se van al extremo de que llegan a no las transfusiones, ¿no? Se van más al extremo. En los judíos podemos ver muchos alimentos que no lo comen porque sabemos que se basan mucho en la ley levítica, entonces casi todos los que está ahí, el cerdo, los animales que tienen pezuña hendida, pero no rumían, no rumean. Entonces, todo eso es lo que ellos prohíben, pues parecido a los musulmanes también. Pero en sí, todas las religiones lo que ellos quieren es que a través de prohibir cosas, ellos justifican su santidad, justifican su manera de tener más la forma de estar más cerca de Dios. Entonces, se prohíben, entramos en el legalismo, lo que hemos visto, ¿no? Prohibir cosas que la Biblia no envía. Algo que sí quisiera comentar y que en el concilio de Jerusalén, cuando los primeros discípulos, los primeros judíos, los primeros cristianos que no eran del pueblo judío, eh, ven que reciben a Cristo, reciben la obra que Dios hace con ellos, el pueblo, los
apóstoles les dicen que lo único que se les prohíba es no comer sangre de ahogado y lo sacrificado a los ídolos. Eso sigue vigente en el Nuevo Testamento. Ese quería dejarlo abierto para que usted nos explique un poquito más sobre eso, pastor. Sería todo. Sí, sí, la verdad, pues se podría aclarar un poco aquí. Bueno, escuchemos de Ricardo, pero a mí me corresponde, sí, yo creo que responder este tema, dar un panorama, bueno, abreviada, resumida, pero sí sería bueno, solo para que nadie salga de la conversación preguntándose, ¿y Academia de Cristo? ¿Y la Biblia? Entonces, sí, ok, gracias Benjamín. Entonces me queda responder al tema de Hechos 15 y nuestra situación hoy en día. Gracias Benjamín. Y bueno, la postura bíblica, la postura también de Academia de Cristo acerca Ricardo, adelante. No, gracias, pastor. Es verdad que hay que aplicar Colosenses 2:16, que tanto cuestiones de comida como de bebidas, etcétera, y días, eso ya es una sombra. Eso yo lo aplico. Y también se puede comer de todo, y lo que hizo, por ejemplo, el rey David, lo que está señalado en 1 Samuel, del 21 al 6, donde se comió los panes de propiciación. Pero lo último que quiero señalar, que de pronto entra un poco de debate con mis compañeros, es esa lista en Levítico donde señala los animales impuros y alimentos impuros. Ahí hay una lista tremenda. No estoy a favor de esa lista, pero científicamente, que obviamente la palabra de Dios es lo principal, pero científicamente está demostrado que la carne de cerdo y lo marisco, especialmente el camarón está considerado como la cucaracha del mar. Entonces es un alimento que científicamente sí está considerado, si quieren pueden buscar, está considerado como la cucaracha del mar. Entonces hay tipos de marisco y hay tipos y el tipo de cerdo es la esencia para que se produzca el colesterol en la especie humana. No significa que no voy a comer yo en un momento de hambre, como hizo el rey David. Yo me como a veces mi arroz de cerdo, pero yo sí he visto comer hoy, que me gustó mucho, bastante, en cantidad de los comí, el arroz de camarón, porque realmente si tú ves la forma del camarón, es la forma igual a una cucaracha. Entonces son cosas que entran en un debate, pero sí quería señalarlo, porque de pronto de esa lista que habla de Levítico 11, no es para que nos burlemos de ella, pero sí es una cuestión de conciencia que uno debe hacer qué alimento les puede hacer daño. Porque de verdad que en ese Levítico 11 se presentan las leyes sanitarias, que sabía bueno entenderlas y uno aplicarla en nuestro diario de venir, sobre todo en la alimentación, ya que la alimentación es un elemento fundamental en la salud del cuerpo humano. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, amigos, mucho más podríamos decir, pero voy a compartir una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que yo creo que aclare el tema. Están acusando a Jesús de que tus discípulos no se lavan las manos como nosotros, que tenemos esta costumbre y bueno, estaban acusando a Jesús de muchas cosas y Jesús dijo, tampoco ustedes, en Marcos 7:18 dice, tampoco ustedes no pueden entender esto. ¿Acaso no entienden que nada que venga de fuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre y al final pues va para la latrina, la letrina, perdón, la letrina, o sea, va para el baño. Y con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios. Aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona. Ok, voy a leer eso una vez más. Con esto, Jesús estaba diciendo que todos, ok, la Biblia dice todos los alimentos son limpios. O sea, aquí estamos hablando de moralmente permitidos por Dios. Todos los alimentos, ok, todos los que se han mencionado hoy son permitidos por Jesucristo. Todos. 100%, ni una excepción, ni una sola. Ahora, cuando
también consideramos el contexto en que estamos, cuando también consideramos, ok, yo tengo la libertad cristiana para comer cualquier cosa, beber cualquier cosa, obvio que también entran otras enseñanzas. Por ejemplo, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sí, pues vamos a cuidar nuestro cuerpo, así como cuidaríamos el templo. Igual también, por ejemplo, entra la mención en las escrituras de la glotonería, o sea, el abuso de comida. Entra también lo que nos... Pablo dice, todo es lícito, pero no todo nos conviene, ¿verdad? No todo es beneficioso. O sea, como nos acaba de mencionar Ricardo, moralmente toda comida es permitida, pero eso no quiere decir que todo es bueno para nuestro cuerpo, pero también es en cuanto a la comida, bebida, también vamos a considerar, nosotros tenemos este conocimiento, que todo está bien comer. Pero los demás ya saben esto. Los nuevos que llegan a la fe cristiana ya saben esto. O otro ejemplo, si algunos han vivido toda su vida con una forma de creer y pensar, y llegan con nosotros y estamos comiendo algo que es totalmente ofensivo para ellos, aunque se puede, podríamos en ese momento estar abusando de nuestra libertad cristiana y estamos tal vez ofendiéndolos cuando no es necesario. Hay que darles tiempo a veces. Hay que dejar que poco a poco ellos se van acercando a Cristo y Cristo a ellos en la palabra y que vayan creciendo, darles tiempo para crecer en la palabra. Y algún día tal vez el Espíritu Santo los va a santificar para que ellos también entiendan, eso sí se puede comer, pero tal vez hoy ellos todavía no han llegado a ese punto. Entonces, para no ofenderlos, tal vez yo, por amor, voy a decir, tal vez no, ellos todavía no entienden el tema del alcohol, que sí se puede tomar una copita o una cervecita y no estoy abusando del alcohol, pero tal vez para ellos ese es un tema delicado, todavía no entienden. Mejor me espero y por amor a ellos decido no comer el ahogado, no comer algo con su sangre, la morcilla, ¿verdad? En muchos lados es un tema controversial. Um, Tal vez si estoy con un mormón que acaba de salir de esa fe, tal vez no voy a decirle, miren, toma este café. ¿Quieres tomar café? ¿Quieres tomar té? Tal vez me espero, ¿ok? Le doy tiempo para que el Espíritu Santo vaya obrando en la persona. O sea, está también el tema de la libertad cristiana. ¿Por qué en Hechos 15? ¿Por qué entonces en Hechos 15 prohíben la comida en su sangre? Porque miren, los gentiles, el tema es que la iglesia se está haciendo multicultural. Los gentiles, que no les importa nada, pues comemos carne con su sangre, no pasa nada. Están llegando con un grupo de judíos que para ellos eso es muy ofensivo porque nunca lo habían hecho antes. Y ahí hay un choque de, bueno, por amor, mejor nos esperamos con ese tema. ¿Pueden ustedes por ahora esperar a comer la carne en su sangre por amor a sus hermanos em, judíos? Y con el tiempo y con los siglos, pues ya no era la gran cosa el tema. Este, Hoy en día ese tema se habla con grupos que quieren sacar otra vez leyes del Antiguo Testamento, se vuelve tema delicado, ¿verdad? Pero en general, pues no. Yo no tengo problema con eso si usted quiere comer carne en su sangre. Y Jesús tampoco dice que está prohibido. Ellos en Hechos 15 están aplicando más bien la libertad cristiana. No están aplicando de, cierta comida está prohibida o permitida. Porque todas las comidas, todos los alimentos,
son limpios, ¿ok? Todos, todos, todos. Ahora, pausa. Si quiere, si usted tiene preguntas, dudas en el chat ahora, mejor para que podamos seguir con los versos que nos quedan. Usted puede colocar, si hay algo que no quedó en claro, puede colocarlo en el chat. Entonces, la postura bíblica y la postura de Academia de Cristo también es, eso es lo raro de nosotros, no hay comida prohibida. Si está prohibido abusar de la comida, de la bebida, del alcohol, o sea, de cualquier cosa. Ese es pecado contra tu cuerpo, contra Dios, pero no hay cierta comida prohibida por Academia de Cristo. Ahora, en ciertas situaciones, sí, sería bueno tomar una decisión en amor, en libertad cristiana de, "Mm, vamos a por el momento abstener de tal o tal cosa, pero no porque es moralmente equivocado o algo así hacerlo. Yo con un grupo de pastores, por ejemplo, por un tiempo tomamos la decisión, estuvimos viviendo en un lugar donde el alcoholismo es tan fuerte, no lo creerían, es tan fuerte. Entonces decidimos, pues un pastor sí puede tomar una cervecita, una copita, pero decidimos, no, mejor no. No, porque eso va a ser ofensivo para la gente de aquí en este ámbito. Mejor vamos por amor cristiano, en nuestra libertad cristiana, tomamos la decisión de, "Ah, no es tan importante el alcohol, yo puedo vivir sin ello, no pasa nada". Y para no causar problemas en el ministerio y en la obra del evangelio. Y eso es lo que pasó en Hechos 15. Decidieron, bueno, para evitar preguntas, dudas, pónganlos en el chat, amigos, para que podamos seguir. Si le pregunta mano, oye, ¿en qué consiste un buen ministerio? ¿Saben qué hace un buen ministro en un buen ministerio? Hace lo que dice en el verso 4. Si alguien quiere prohibir algo, el matrimonio, si alguien quiere prohibir el té, la cafeína, una cervecita, si uno quiere prohibir la morcilla, si uno quiere prohibir, uno puede decir, todo lo que creó Dios es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias. Ok. Eso es lo que nosotros vamos a enseñar. Eso es lo que ustedes van a enseñar en sus buenos ministerios como sembradores. En sus grupos sembradores, en nuestras congregaciones, vamos a enseñar que todo lo que Dios creó es bueno. El tabaco no es no es malo, Dios lo creó. Pero el abuso la adicción que sucede, no, pues eso daña el cuerpo. El alcohol no es del diablo. Dios creó el proceso de la fermentación. Dios creó la comida. Dios creó los mariscos, los estos, los aquellos. Si los van a comer, cómenlos para la gloria de Dios, cómenlos con acción de gracias. Decir, wow, gracias Dios por este rico alimento o lo que sea. Gracias Dios por esta tacita de café que me calienta en una mañana fría y me hace bien. Pero si ya estamos abusando de algo y no lo estamos haciendo para la gloria de Dios, no lo estamos haciendo para el bien de nuestro cuerpo o para poder servir a otros, ya estamos abusando de algo, ¿ok? Bueno, ¿por qué? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cualquier alimento, cualquier cosa que Dios creó. ¿Sale? Entonces, en sus grupos sembradores, no prohíban alimentos. ¿Ok? Si van pues si van a como grupo, si ven algo en su contexto que si necesitan dialogar con madurez, con la ayuda de sus consejeros, a ver, no, pues en nuestro contexto es muy ofensivo tal o tal cosa, no está mal comerlo, hacerlo, porque la Biblia no lo prohíbe, pero sería mejor en nuestro contexto
tener cuidado o evitar o abstener de tal o tal cosa. Se puede hacer, pero háganlo eso también para la gloria de Dios, no porque está mal en sí. ¿Entienden? Eviten el legalismo. Em, de Narcisa a eso va en su comentario. Dice, podemos decir entonces que las prohibiciones vienen de grupos legalistas. No toques, no gustes. Sí, porque la santidad no está en el estómago, sino en el corazón que agradece a Dios por lo que tiene. Muy bien dicho, Narcisa. Excelente, excelente ahí en el chat. Ustedes pueden. Sí, Mari también menciona que la palabra habla de no ser tropiezo a un hermano. Ejemplo, no beber delante de un hermano que ha tenido problema con la bebida. Lo mejor es abstenerse. Sí, eso sería en amor lo que menciona Mari. Si yo tengo un hermano alcohólico y todavía es muy delicado en ese tema, pues no le voy a decir, hermano, aquí voy a tomar una cervecita y tú no, y no, eso sería una falta de amor de mi parte, ¿verdad? No porque la cerveza está mal, pero que yo estoy siendo egoísta, ¿verdad? Gracias, Mari, buen punto. Ok, amigos. Seguimos antes de concluir la clase con los versos 6 a 11, pero muy buenos sus investigaciones, mis queridos hermanos. Se me hace un tema sumamente importante esto en realidad es el tema de no ser legalistas, de no querer volver al Antiguo Testamento y sus reglas, sus leyes, sino de vivir con viendo todo a la luz de las enseñanzas de Jesucristo. Vamos a leer los versos 6 a 11, pero quiero que hagan una pequeña lista hagamos una pequeña lista de actividades o cualidades de un buen ministro, ¿sí? O sea, después de estos versos voy a preguntarles, em, ¿qué hace un buen ministro? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Ok? ¿Qué hace un buen ministro? Es la pregunta a mano. ¿Listos? Versos 6 a 11. ¿Qué hace un buen ministro? Díganme. Leemos 6 a 11. ¿Quién lee? ¿Quién lee? Amén, pastor. María Luisa. Del 6 al 11. Un buen ministro de Jesucristo, si estos enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ujú, ujú. ¿Qué hace un buen ministro? María Luisa, ¿quiere mencionar una cosa que notó usted? ¿Qué hace un buen ministro? Que un buen ministro tiene que ser piadoso, tener piedad. Sí, piadoso, persona que tiene piedad de otros, excelente, excelente, y practica la piedad, muy bien, muy bien. Ok, la piedad, muy bien, María Luisa menciona la piedad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más quiere mencionar algo que notamos? Tal vez primero aquí Sergio. Sergio, ¿qué notó usted? Bueno, implica en el pasaje una vida íntegra y de piedad, por supuesto, basado en una sana doctrina. Ujú, ujú. Sí, tiene la sana doctrina para empezar. Sí, porque si no tiene, pues, ¿sobre qué va a sobre qué va a basar sus prácticas, ¿verdad?
sobre qué va a basar sus prédicas. Su doctrina está errónea desde el principio, pues esa es la base, como dice Sergio. Esa es la base. La, Pablo, perdón, en otro lugar dice, creí y por eso hablé. O sea, lo que crees, de ahí fluyen tus palabras y tus acciones, ¿sí? Bien, gracias, Sergio. ¿Qué más? Creo que en el chat menciona Narcisa, dice un buen ministro es alguien que practica lo que predica. Ah, pues muy bien, practica lo que predica. O sea, em, no hay una incongruencia entre su mensaje y su vida. Ujú. Eso hablamos también en el capítulo 3. Bueno, fíjense aquí en los versos 6, Pablo dice, si enseñas esto a los hermanos, o sea, ¿qué hace un buen ministro? Enseñas esto. A ver, ¿enseñas qué? Lo que acabamos de hablar. Si ustedes en sus grupos sembradores, en sus iglesias, si ustedes enseñan a la gente que todas las comidas son permitidas, si ustedes enseñan a la gente que es bueno casarse, es bueno que hasta los líderes de la iglesia se casen. No es de que ya sabemos, como se mencionó, que no todos se van a casar y eso también es para la gloria de Dios. Pero si ustedes no prohíben cosas, que no se deben prohibir. Si ustedes enseñan que todo se recibe con acción de gracias, todo lo creado por Dios es para la gloria de Dios. Si ustedes enseñan estos, serán buen ministros de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que han seguido. O sea, si ustedes, nutrido es, parece palabra pues de lo que comemos. Si ustedes tienen buena dieta espiritual, si se nutren, si se alimentan de las palabras de la fe y de la buena doctrina que han seguido, pues van a ser buenos ministros también. Lo que dicen que es, bueno, no sé si en mi tierra dicen, eres lo que comes, eres lo que comes, o sea, lo que te entra va a afectar tu cuerpo. Sabemos que espiritualmente Jesús dice, ah, no, no es lo que comes, lo que te contamine, es lo que te sale, es el pecado. Pero hablando espiritualmente, em, ¿qué creen que si piensen, por ejemplo, en su dieta, qué es lo que consumen en sus celulares, por ejemplo? Consumimos pura chatarra de las redes sociales, estamos así deslizando pura chatarra en no sé qué aplicación usan hoy en día. Antes era Facebook, tal vez todavía es en el X, en el Twitter, en el YouTube. Si estamos consumiendo pura chatarra espiritual, pues ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar a nuestros ministerios de la palabra? Pero ¿qué tal si estamos consumiendo, nutriéndonos, pues de las palabras de fe, de la buena doctrina que se nos ha enseñado? Desecha, dice, un buen ministro también tira algo a la basura, fábulas profanas y viejas y de viejas. O sea, las cosas que ¿qué tiene que ver? Eso es falso. Igual menciono nuevamente, si tú pones, si tú dejas que las redes sociales determinen qué es lo que consumes, si tú consumes cualquier cosa que te ponen ahí, ellos te están manipulando. Ellos deciden lo que vas a consumir. Tú no estás tomando esas decisiones. Pues mejor, hay ciertas aplicaciones que deberíamos mejor quitar porque no sirven, no nos alimentan bien espiritualmente. Y no es de que el celular está mal, no. Yo tengo aplicaciones de la Biblia en mi celular. Mejor me alimento de esas, ¿no? Ejercítate para la piedad. Aquí él dice, es como pensar, hagan ejercicio espiritual. ¿Quieren ver a alguien que está bien
fornido, bien en buena condición física, ¿qué hacen? Pues se levantan a la mañana, hacen ejercicio o a la tarde, hacen ejercicio, corren o juegan un deporte, practican un deporte o van al gimnasio, hacen pilates, yoga, no sé qué hacen, pero tienen que hacer ejercicio para traer bien el cuerpo. Y por eso Pablo dice, es provechoso, bueno, aquí esta traducción no me gustó tanto en la Reina Valera y la Reina Valera contemporánea. Da de entender que Pablo está diciendo, no es provechoso, es poco provechoso, lo está descartando. Dice que sí, es algo provechoso, es la idea en el griego, pero está diciendo, pero hay algo mucho más provechoso. O sea, está bien el ejercicio físico, sí, es bueno. Este es bueno para tu mente, tu ánimo, tus emociones, es bueno, pero saben que hay algo mejor, que es el ejercicio espiritual. Ese es provechoso para todo. ¿Por qué? Porque cuenta con una promesa que es para siempre. Si te sirve en esta vida el ejercicio espiritual, el leer tu Biblia, el participar en esta clase, el estudiar con tu grupo sembrador, el orar con tu esposa, con tu marido, con tus hijos, todo eso es bueno, pero también te sirve en la vida venidera. Cuando Pablo dice estas palabras fiel y digna de ser recibida por todos, él siempre está diciendo, subrayen esto en sus Biblias. Van a subrayar algo en sus Biblias y dice, por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo que es Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. ¿De qué hace un buen ministro? Hace ejercicio, hace ejercicio espiritual. Y dice, un buen ministro también está, por lo mismo, está dispuesto a trabajar. Un buen ministro está dispuesto a sufrir. No lo quiere todo fácil, porque su esperanza no es en una vida fácil. Su esperanza está en el Dios vivo. Su esperanza está en la vida venidera. Su esperanza está en Jesucristo, Salvador de todos. Un buen ministro, Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña. No nada más, no nada más lo hagas tú, Timoteo. Tienes que enseñar esto a tu grupo sembrador aquí en Éfeso, a tu congregación en Éfeso, Timoteo. No te lo quedes tú. Pónganlos a ellos a hacer ejercicio espiritual. Pónganlos a ellos a, a- a saber para que ellos sepan que todos los alimentos son permitidos, que no vayan a pensar que es más santo el que no toma, que no fuma, que no esto, aquello. Obvio que todas esas prácticas pueden volverse en vicios dañinos para el cuerpo cristiano. Y eso ya estamos pecando contra Dios y contra el cuerpo. ¿Ok? Pero la santidad no consiste en eso. La santidad consiste en la fe en Jesucristo, en la sana doctrina y en el amor al prójimo como a uno mismo y en el amor a Dios sobre todo. ¿Ok? El prohibir cosas no nos acerca a Dios y no nos hace más santos. Muy bien. Esto manda y enseña, buen sembrador de Jesucristo. Ok, últimos versos. No, saben que ya casi llegamos No, sí podemos leerlos. ¿Qué tiene? 5 versos para cerrar nuestra noche con una buena palabra de Dios. Eh, Versos que me ayudaron mucho en los primeros años de mi ministerio. Yo tengo el don y la maldición de cuando yo tenía 24, 26, pues yo me veía como 18 y eso para bien y para mal, ¿verdad? Y así que estos versos me son muy queridos. Em, y yo creo que nos pone en perspectiva también el que dice que, yo soy demasiado joven o yo soy demasiado grande como para esto o para aquello. No se trata de edad, se trata de otra cosa.
un buen ministerio, ¿verdad? Em, ¿Quién lee? ¿Quién lee? Últimos versículos para hoy. Desde el 12, pastor. Sí, desde el 12, Nair, por favor. 12 a 16. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor y la fe y pureza. En tanto que llegue, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ello, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Muchas gracias, Nair. Amigos, en estos versos, ¿qué hace un buen ministro de Jesucristo? ¿Cómo es? ¿Qué actividades se dedica un buen ministro de Jesucristo? ¿Qué notan aquí? Perdón, hermano. Pedro Abel, buenas noches. Bueno, Adelante. bueno, hermano, Es- según la Biblia, no, bueno, dice, ¿no? Que debe estar nutrido, debe estar eh, en buen físico, si vale el término, ¿no? Al leer la palabra de Dios, al enseñar, al exhortar, ocuparse específicamente acerca de la lectura de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que no, eso es lo que Pablo le instruye, le instruye y nos dice también lo mismo a nosotros. Ajá, muchas gracias, Pedro Abel. Wow, aquí vemos bastantes cosas eh, que, 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 que me hasta nos podrían sorprender, amigos. Sé ejemplo, ¿qué hace un buen ministro? Es un ejemplo. No solamente predica bien, su forma de vivir y ser y hablar es un ejemplo para todos. Su palabra, su conducta, o sea, en obras, en palabras, en acciones, en su corazón de amor, su espíritu, su fe y pureza. Eso implica que no está usando palabras sucias, no está su fidelidad es como soltero o como casado, es un ejemplo para todos. Eh, Lee la Biblia. Ahí dice lectura, aquí implica lectura pública. que Una de las actividades que no valoramos suficiente es leer la Biblia para el pueblo de Dios. Sí, sí, algunos de ustedes ya están conociendo en el calendario de lecturas que tenemos que les sugerimos en los servicios de adoración. Hay tres, cuatro lecturas y podría parecer, bueno, hay que hacerlo y ya, no, eso es muy importante, leer la Biblia en público, exhortación, o sea, predicación, enseñanza. ¿Qué más? Sergio, adelante. ¿Qué más hace un buen ministro de Dios? Sí, yo encontré tres características en estos pasajes que hemos leído. Ujú. La primera es un servicio abnegado, la segunda es Mm, una fidelidad doctrinal ujú. y la tercera es una vida ejemplar centrada en Cristo. Gracias, pastor. A ver, otra vez, una vida abnegada. Sí, la primera es un servicio Servicio abnegado, abnegado, sí. Ujú. la Segundo, segunda es una fidelidad doctrinal ya. Ujú. y la tercera una vida ejemplar centrada en Cristo. Me gusta ese como banquito con tres patas.
Me gusta, eso es su doctrina, su corazón de servidor y su vida ejemplar. Me encanta Sergio, esa forma. Y vemos esas tres características en los versos 12 a 16. Muy, muy bien, gracias, Sergio. Ahí viene el chat, vemos también, sí, varias cosas de Narcisa también, que habla de, ok, de los versos anteriores. Muchas gracias, Narcisa. Si ustedes quieren ver sus comentarios. Algo que también em, yo creo que a veces nos equivocamos con la humildad. Creemos que la humildad es como decir, casi damos de entender que es la humildad decir que, pues yo no tengo dones. Yo no soy muy bueno para muchas cosas. No, todo lo contrario. Aquí Pablo dice, no descuides el don que hay en ti, que recibiste mediante, o sea, cuando te impusieron las manos del presbiterio. Em, Dan de entender que cuando Timoteo empezó su ministerio, algo que le hicieron una bendición y le dijeron palabras de bendición o mencionaron sus dones, impartieron algunos dones espirituales en oración y en bendición para él. Y entonces Pablo lo está animando a usar su don para el servir a Dios. Entonces, para nosotros es importante no menospreciar los dones, el don espiritual que Dios te ha dado. Si no sabes, ¿cuál es mi don espiritual? ¿Cuáles son mis dones espirituales? Pregunta a tus amigos en Cristo, pregunta a tu consejero, tu consejera en Cristo, porque tal vez ellos te van a poder animar en eso. Y Pablo dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Amigos, un buen ministro crece. Un buen ministro crece. Creo que la traducción que leyó la hermana Nair usó la palabra progreso. Un buen ministro progresa. Si ustedes, si yo, bueno, muchos de ustedes, yo sí he visto su progreso. Los conocí hace un año o hace 2 años y ahora los veo y digo, wow, gloria a Dios. Ellos sí se han ocupado en estas actividades de leer la palabra, de nutrirse de la palabra, de compartir la palabra con otros y veo el aprovechamiento, el crecimiento, el progreso. Es evidente a mí, su progreso. Y por eso, pues, yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Ahora, tengan cuidado ustedes de ustedes mismos, de sí mismos y de su doctrina, persistan en ello. Y Dios aquí les dice que si hacen esto, se salvarán a sí mismos y a los que les escuchan. Qué bonitas palabras Pablo y el Espíritu Santo nos dan esta noche. Bien, amigos, yo creo que les voy a pasar en el chat, en el WhatsApp, las instrucciones para el proyecto final, para que tengan a mano las últimas dos fases. Va a haber tres fases. Fase uno ya hicieron el testimonio. Fase 2, ¿saben lo que van a hacer? Escribirle una carta a su Timoteo. Si usted ya tiene un Timoteo, puede escribirle en verdad a la persona y puede entregarle a la persona la carta. Si quieren, yo la puedo revisar primero, si quieren, y usted le va a entregar la carta por escrito, ¿ok? Una carta a su Timoteo. Si no puede usted escribir o algo, no hay problema, me puede pasar un audio, pero de preferencia, siento que cuando escribimos, si usted tiene la forma de escribir a mano o en una hoja digital, o sea, en una computadora celular, escriban porque cuidamos más de nuestras palabras cuando estamos escribiendo. ¿Y qué van a hacer en esta carta? Van a animar a su Timoteo
en su fe, pero también le van a dar instrucciones. ¿Qué deben hacer? ¿Qué clases de personas deben de ser? Em, Todo lo que usted tiene en su corazón y le quiere decir a su Timoteo. Ahora, si usted no tiene un Timoteo, recuerden que un Timoteo es alguien que puede tomar bajo sus alas usted y puede preparar para el ministerio el día de mañana o en 5 años, no sé, pero usted puede ir preparando a otra persona. Ese es su Timoteo, ¿ok? Y puede escribirle una carta. Y si usted no tiene a alguien en mente en este momento, puede escribir a un Timoteo imaginario, por decir, para que en el futuro usted esté listo para animar a la persona, ¿ok? Entonces, y me van a compartir una copia de esta carta. Eso no se tiene que entregar todavía, pero le planteo la idea para que sepan. La fase 3 es simplemente voy a hacerles unas preguntas acerca de las cartas de Timoteo, temas que hablamos aquí en la clase. ¿Ok? No, no va a haber sorpresas. Si usted está participando, haciendo las lecturas, va a ser fácil. ¿Ok? Bueno, no tienen que hacer nada todavía para las últimas partes de la tarea final, solo lo menciono como vista previa, ¿verdad? De lo que viene. Dale, gracias por darnos un tiempo extra, por su paciencia al comienzo. Les voy a entregar la lectura, que será el capítulo 5 nomás, un video, perdón, un video también que cortito con el pastor Nixon. Y también van a hablar un poco acerca del cuarto mandamiento en el catecismo y su significado. Cuarto mandamiento, según la enumeración de Lutero, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Si quieren, puedo colocarlos un link para el catecismo de Lutero, pero el cuarto mandamiento y el significado es una explicación que escribió el pastor Martín Lutero en sus días acerca del cuarto mandamiento. Ahí vamos. Yo les paso un link para que lo puedan buscar. Bien, amigos, gracias por su tiempo. Oremos. Señor Dios, gracias por este grupo y por esta lectura. Espero que se hayan alimentado bien de tu palabra y de tus enseñanzas. Señor, ayúdanos a tener cuidado de alimentos huecos, alimentos chatarra, espiritualmente, hablando espiritualmente, cosas que la gente nos hace sentir más santos, más sanos espiritualmente, pero es un engaño cuando nos hacen sentir más santos con prohibiciones humanas, con reglas humanas. Ese es el espíritu de los fariseos, de los legalistas, que siguen vigente en nuestro día. Señor, expone la hipocresía de muchos para que la gente ya no se engañe más. Señor, guarda nuestros corazones para que nosotros evitemos esos errores, para que seamos buenos ministros, servidores tuyos, Señor Jesucristo, para que la gente vea en nosotros un servicio abnegado, pues una conducta ejemplar, para que vean nuestro ejemplo, que le muestre al mundo la fe que tenemos, que la sana doctrina no es vacía, es algo vivo para nosotros, es la verdad. Cuando tenemos algo sólido en nuestro corazón, pues va a salir de nosotros amor, bondad para con la gente. Señor, pues ayúdanos a practicar la piedad, a hacer ejercicio espiritual día y noche para que vayamos progresando y creciendo en la fe, en la doctrina y en nuestra vida de santidad. Señor Jesucristo, te damos toda la gloria porque tú eres el Salvador de todos y el Salvador nuestro. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos en Cristo. Los quiero Amén. mucho y que descansen. Nos vemos el lunes con el favor de Dios.
Amén. 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 Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Mari, veo que Linda clase. que levanta la mano, Mari. Buenas noches, Nimia. Buenas noches, Abel. Díganos, Mari. pastor. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, que Buenas noches, descansen. Buenas Eli. noches. Clever, Buenas Sofía. noches a todos. Dios Buenas les bendiga. noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches. Ahora sí. Sí, Buenas noches, con Ricardo. relación a la parte 2 y 3 del proyecto, ¿alguna fecha en específico dentro del curso o posterior al término? ¿Qué Pues tiene saben, pensado? pues saben que si quieren ya les puedo colocar las instrucciones para la parte 2. Eso yo creo que va a ayudar. Ujú. Ya, Sí, con gusto, con ya. gusto. Entonces, pero sí, ¿qué les parece? El curso va a terminar el 19. ¿Qué les parece si el 26 de febrero? 26 de febrero. ¿Está bien? Como fecha límite. Ya, pero Sí, obviamente si lo tenemos antes, lo podemos enviar antes. bien, adelante, adelante. Pero mejor de una vez les comparto todo. Me parece buena idea, ¿verdad? En estos días lo comparto, Mari. Bueno, pastor, muy amable, gracias, bendiciones, descanse. Igualmente, Dios les bendiga, Buenas buenos noches. ministros de Dios. Amén. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, buenas noches.